Bien, volvemos al piso de Fórum ya para tomar contacto con el concejal de Carlos Paz Inteligente, Carlos 40, a quien saludamos. Carlitos, ¿cómo estás? Buenas noches. Los saludamos, perdón, tenía que hacer un saludo un poco más extenso. Claro. En esta situación de contactos virtuales necesitamos conectarnos. Ahí está. Bueno, sí. Carlitos, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo le va? Bien. Bueno, buenas noches, ¿me escuchan ahí bien? Sí, nosotros te escuchamos bien. ¿Vos nos escuchás? Sí, escucho perfecto. Bien. Bueno, Carlitos, has hecho un balance de lo que ha sido el trabajo legislativo, en el cual, bueno, recién repasamos con Andy, han presentado más de 80 proyectos. 80 proyectos en total, ¿verdad? Sí. No, en realidad son cerca de 50, no son tanto como 80. Ah, bien. Bueno, y yo lo que te quería preguntar es, ¿con qué realidad te encontraste en el Consejo con respecto a la expectativa, hoy ya con un año en curso de trabajo legislativo? Mira, la realidad con que me encontré era la realidad con la que yo me pensaba encontrar. Uno tiene claro cómo funciona hoy la política y tiene claro que el tema de las mayorías y las minorías funciona de un modo determinado y que es parte de la democracia. Yo no soy renuente ni planteo que algunas cuestiones puedan resolverse o no, porque para eso la gente ha elegido un gobierno y la Carta Orgánica garantiza una mayoría en el Consejo que tiene que ver con la gobernabilidad. Nosotros de nuestra parte lo que hemos planteado desde el primer día es que nosotros venimos a sumar, nosotros venimos a presentar propuestas, a debatir ideas, a acompañar aquellos proyectos que el Ejecutivo plantee o cualquier concejal plantee, siempre que nosotros entendamos que es en beneficio de la ciudad, y cuando entendemos que no lo es, debatimos y tratamos de plantear una propuesta superadora. Ese ha sido el modo en el cual nos hemos manejado todo el año pasado y lo que ha venido de este año, que por supuesto la pandemia nos cruzó a todos en el medio y nos hizo cambiar por ahí la mirada de muchas cuestiones o muchas ideas o propuestas que uno venía pensando y planteando, que en esta dinámica de la pandemia hay que rever y hay que plantear otras cuestiones. Pero la verdad es que más allá de la expectativa que uno pueda tener o no, yo he trabajado con libertad, he trabajado con comodidad, me he sentido muy respaldado también por mi espacio político, por Mariana Cáceres, quien conduce este espacio, por un grupo de gente que ha colaborado con nosotros y que sigue colaborando permanentemente. Y te repito, la idea es plantear las propuestas, plantear las ideas, dar los debates, pedir informes, pedir explicaciones, para eso uno es parte de las minorías, y acompañar siempre que las cuestiones sean buenas para la ciudad. Bien. 40, ¿cómo considera usted que se ha manejado políticamente esta pandemia dentro de la ciudad de Carlos Paz? Por supuesto, bajo las normas que se establecen a nivel nacional y que luego son acatadas o adheridas en algunas, en otras modificadas a nivel provincial. Carlos Paz, ¿cómo se ha comportado en ese sentido? Mira, me parece a mí que el trabajo que desarrolló el gobierno nacional fue muy rápido y muy bueno y muy positivo, y que eso permitió contener muchas cuestiones desde el gobierno nacional hacia abajo. Creo que a eso, si le sumás el trabajo sanitario que realizó la provincia de Córdoba, también ha dado ya un marco para que los municipios puedan tener un desarrollo más tranquilo. De hecho, hemos escuchado permanentemente cómo los gobiernos municipales se sumaron a las acciones que plantea el gobierno nacional y el gobierno provincial, y en esto me parece que ha sido muy positiva la acción del gobierno nacional. Creo que ustedes compartirán con nosotros que la intervención y la implementación de una serie de programas como fueron el IFE, el ATP y algunas otras cuestiones ha generado una contención de esta crisis sanitaria que luego se tornó en social y económica, y que ha hecho que las consecuencias no sean más graves, más allá de que todos tengamos claro que las consecuencias sociales y económicas son muy duras, sí, y creo que también son muy duras para la ciudad, máximo en una ciudad que básicamente vivimos del turismo, y donde el turismo es hoy por hoy una de las actividades que con las expectativas más lejanas, ¿no? Porque no hay una claridad en cuanto ellos van a poder volver a trabajar de manera como tienen habitualmente acostumbrados, ¿no? Carlos, lo quiero traer de nuevo al ámbito político local.
más allá de su labor legislativa, que repasábamos recién, justo al cumplirse un año de estar trabajando dentro del Consejo, han seguido como una agrupación política contando a todos los actores que se habían incorporado dentro de esta coalición de Carlos Paz Inteligente antes de las elecciones. Han logrado, porque uno, viste que Andy, bueno, compartí conmigo, muchas veces las coaliciones se arman de manera electoral y después, se rompen. después de las elecciones, bueno, muchos que no se sienten representados, no logran el espacio y demás, suelen romperse. ¿Cómo se ha comportado Carlos Paz Inteligente en este año de gestión? Mira, nosotros en realidad armamos un espacio donde trabajamos muy cómodo durante la campaña y donde conocimos gente que fue muy valiosa, tanto de nuestro espacio como de otros espacios que se sumaron. Obviamente que terminada la elección y viniendo de espacios políticos por ahí distintos, la dinámica no es la misma que durante la campaña. Claro. Uno pierde por ahí el contacto porque además a mí me toca en este caso ser concejal y por ahí estar 24 horas metida con las cuestiones de la ciudad. Pero el resto de la gente que colaboró está trabajando, ¿no? Digamos, y en sus cuestiones cotidianas también es muy difícil que puedan estar permanentemente colaborando o permanentemente estando. Y en esto a mí me parece que es una dinámica natural, tenemos contacto, tenemos relación, las relaciones han quedado muy bien, pero te repito, como ustedes lo marcaron, son alianzas electorales que se hacen puntualmente para un periodo político, en este caso fue esta elección, y que se diluye mucho la relación en cuanto a que cada uno vuelve también a su actividad privada. Muchos de los candidatos que integraron nuestra lista hoy están trabajando en su actividad, entonces también es difícil que la dinámica permita que uno mantenga la relación que mantenía antes, pero la verdad es que tenemos buena relación con todos. Carlos, Carlos Paz Inteligente pudo aglutinar en el transcurso del tiempo y bueno, lógicamente a partir de la gestión también del Gobierno Nacional de Alberto Fernández, al núcleo duro del kirchnerismo en Carlos Paz, teniendo en cuenta lo siguiente. En Carlos Paz usted señalaba que Mariana Caserio es quien encabeza, digamos, esta alianza. Y en definitiva, hoy por hoy, Carlos Caserio es, si se quiere, en la provincia de Córdoba, junto a los otros representantes como Carro o Gabriela Esteves, quienes son la figura del kirchnerismo en la provincia. Te voy a corregir, Andy, porque Carlos Caserio aquí hace 2 semanas dijo, yo soy un hombre del presidente, más allá de que Cristina, digo, está claro, es un hombre del albertismo. Del albertismo, está claro. Digo, para redondear, ¿han podido aglutinar a diferentes espacios del peronismo que, bueno, a nivel nacional tienen diferentes figuras y a nivel provincial, digamos, hay cierta distancia, ¿no?, entre los albertistas y el peronismo local? Mira, en realidad yo creo que lo primero que tenemos que manifestar, y que ustedes también lo saben, que el peronismo es permanentemente un movimiento, digamos, y donde confluyen muchas fuerzas y muy divergentes en cuanto a que cada uno tiene una forma de trabajar, pero muchas veces el objetivo tiene que ver con una cuestión común de parte de todos. Está claro que nosotros en un momento, cuando Carlos Caserio tomó la decisión de que íbamos a acompañar la candidatura al presidente Alberto Fernández, no sin dejar de acompañar, porque también se acompañó la candidatura de la lista corta del gobernador Schiaretti, pero nosotros nos propusimos también ampliar la base de trabajo que veníamos desarrollando, y en esa amplitud hemos logrado que mucha gente que por ahí uno no tenía la relación cotidiana y constante, comenzara a conocerse. Y ustedes saben que la política es como todas las cosas, cuando vos empezás a conocer a la gente, a tener una relación, podés empezar a construir algo juntos. Y en eso hubo gente que ya antes se había sumado, que más allá de que por ahí no estaban en el peronismo partidario, digamos, pero eran parte del peronismo y eran sectores por ahí más afines al kirchnerismo, ya se habían sumado en la campaña con Mariana, y esto obviamente se vio reforzado en el momento en que nosotros también decidimos acompañar la candidatura del presidente, y ha permitido establecer diálogos mucho más firmes, pensando siempre en un proyecto superador donde todos podamos confluir. La verdad es que nosotros, si hay una voluntad que tenemos y que Mariana manifiesta permanentemente, es que queremos mantener un espacio abierto y plural donde nosotros no nos ceñimos a una cuestión partidaria. De hecho, en Carlos Paz Inteligente ustedes pueden ver que en su momento participaron sectores del peronismo, participaron sectores de otros partidos, incluso de gente que había sido parte del Partido Radical y demás, y hemos sumado muchos vecinos independientes, logramos sumar profesionales.
Y esa es la visión que queremos tener nosotros para Carlos Paz Inteligente. Un espacio en donde podamos confluir con ideas y donde podamos pensar soluciones para la ciudad, más allá de algunas cuestiones partidarias que obviamente las reconocemos, las tenemos y que tratamos de trabajar juntos, pero tratamos de tener esa visión de ciudad que esté por encima de las cuestiones partidarias, porque de hecho uno ve que permanentemente el votante, el ciudadano de Carlos Paz, busca esta diferenciación. Y por ahí uno puede ver que a nivel local se vota un espacio político diferente a nivel provincial e incluso diferente a nivel nacional. Entonces nos da la sensación de que nosotros estamos tratando de hacer un proceso de crecimiento en donde poder mostrarnos a la ciudad no tan metido desde un partido político, más allá de que uno sea parte, sino como tratando de mostrar un frente y un espacio donde podamos construir partidos políticos y vecinos que quieren o tienen un pensamiento similar a la ciudad que nosotros pensamos. Carlos, Carlos Paz Unido, a través de sus gobernantes, en principio Esteban Avilés, durante todos estos años, y en este primer discurso de Daniel Gómez Gesteira también, nos ha acostumbrado a anuncios rimbombantes, siempre en el discurso de apertura de sesiones. Recordemos que cada una de las situaciones que Avilés encaró con respecto a la cooperativa, ya sea la caducidad del contrato de agua, el de cloacas, la situación del gas, siempre las fue anunciando en estas aperturas de sesiones. Daniel Gómez Gesteira hizo lo mismo ahora con el transporte. ¿A ustedes esto cómo los tomó? ¿Tenían idea de que algo de esto podía suceder a pesar de la pandemia, a pesar del aislamiento y del conflicto de transporte que abarca toda la provincia también? Exacto. ¿Tenían idea de esto que podía suceder o los tomó por sorpresa? Mira, en realidad nosotros notábamos que había un gran silencio. Estaba claro que hacía más de 3 meses que el transporte estaba sin funcionar y había un gran silencio porque no había explicaciones de ningún tipo, ni siquiera había una movilización importante de parte de los trabajadores de la empresa. Nosotros hace un tiempo habíamos hecho un pedido de informe que aún no había sido contestado, no cuestionando, sino preguntando algunas cuestiones que no estaban claras. Yo, digamos, también tenía información respecto a que el municipio, que después lo dijo la gente de la empresa o de AOITA, que habían solicitado a la provincia que retenga los subsidios, que no los envíen más porque la empresa no pagaba. Entonces, uno veía que había alguna cuestión que se estaba trabajando por lo bajo, más allá de que no teníamos información. De hecho, si me preguntás hoy cómo viene resuelta la cuestión, no lo sé. La verdad es que conozco lo mismo que pueden conocer ustedes respecto al anuncio que se hizo el día sábado. Está claro que la empresa no es que no funcionaba estos 90 días, estos 100 días de pandemia. La empresa venía funcionando mal. Y eso tiene que ver no solo con la empresa, sino que creo que no había los controles adecuados que tenía que haber para que la empresa funcionara. Los horarios se cumplían como querían, los colectivos no pasaban. Entonces creo que había una falta de control y me parece que la rescisión puede estar acorde con el servicio que la empresa venía prestando. Ahora, yo no tengo claro cómo es la rescisión, cuál es la motivación, cómo está fundado y sobre todo la mayor pregunta y la incertidumbre es cómo seguimos hacia adelante. Porque yo entiendo que el Departamento Ejecutivo habrá analizado y habrá estudiado esta situación y cuando decide la rescisión del contrato es porque tiene una idea de cómo implementar el servicio de transporte hacia adelante, aunque sea provisoriamente los primeros meses. Nosotros hoy no tenemos esa información, hasta hoy a la tarde que yo estuve en el Consejo no había ingresado el proyecto, esperemos que llegue el proyecto y la verdad que lo vamos a analizar como todas las cosas que analizamos. Esperamos que haya una buena propuesta para poder salir de esta situación, aunque sea en los primeros meses, y si de hecho la propuesta es positiva, la vamos a acompañar, y si podemos también aportar alguna solución o alguna idea, también lo vamos a hacer. Bien, pero digo, en la previa no fue consensuada esta iniciativa del gobierno local. No, para nada, conmigo no habló nadie. Hubo proyectos incluso de parte de algunos otros concejales de la oposición pidiendo algunas cuestiones puntuales con el transporte, pero con nosotros no habló nadie nos comentó la decisión de rescindir el transporte. Nos enteramos cuando estábamos sentados y cuando lo anunció el intendente en el discurso del día sábado. No teníamos idea de cuál era la propuesta que ellos tenían. No sabíamos que había voluntad de rescindir en este momento, como así tampoco hoy conocemos cuál es el proyecto que tienen para llevar adelante el transporte. Supuestamente se conocerá mañana. 40, por último, quería conocer, hoy hemos tenido una noticia
importante, trascendente de todos los argentinos, que tiene que ver con la renegociación de la deuda. Me imagino que esto a todos los estamentos políticos les abre por lo menos un horizonte. Hasta ahora veníamos manejando sin saber cuándo y qué había que pagar, con riesgo país en récord, bueno, todas estas cosas que derivaban de esto. Hoy el mismo gobierno provincial anuncia que esto es un alivio realmente, porque también le permite al gobierno provincial tener más en claro cuál es la deuda también de la provincia de Córdoba, manejarnos mejor. Quería su concepto con respecto a esto y lo que ha logrado el gobierno nacional. Mira, creo que el gobierno nacional, más allá de que la pandemia nos tomó a los 3 meses de asumir, ha hecho una gestión importante. Obviamente que nadie va a desconocer la situación que vive la gente, que no tienen que ver con el gobierno, sino que tiene que ver con una crisis que sufre el mundo. Todos sabemos la situación económica en que Argentina estaba en diciembre y cuál es la que asumió el presidente, y me parece que el mérito es doble. ¿Por qué es doble? Porque no solo se renegoció una deuda, sino que se renegoció la deuda en el medio de esta pandemia y de esta crisis. Creo que esto tiene un valor sumamente importante y creo que también nos da, no digo una tranquilidad de que las cosas van a salir mejor, pero sí de alguna manera nos permite pensar el futuro con una base un poco más sólida. No nos olvidemos que el gobierno nacional ni siquiera tiene un presupuesto vigente, que no se pudo aprobar porque no estaba aprobado con la deuda. Entonces, realmente hoy el trabajo que se está haciendo desde el gobierno nacional, más allá de que pueda haber errores, de que haya cosas para mejorar, de cuestiones que uno pueda debatir o no, pero la verdad es que con las herramientas que tuvo al asumir esta gestión, lo que se está haciendo y la contención social que hay, es sumamente importante, y creo yo que esto es un puntal esencial para el gobierno de Alberto Fernández y esencial también para las provincias, como decían ustedes recién. Esto no es solamente que lleva tranquilidad al gobierno nacional, a los gobiernos provinciales y a la gente, porque entrar en un default y quedar afuera del mundo, más allá de todos los problemas que tenemos, creo que hubiera sido una cuestión mucho más conflictiva de lo que va a ser. Bien, 40, le agradecemos el contacto de esta manera. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Que tengan buenas noches. Bien. Bueno, ahí escuchamos la palabra del concejal 40. Hemos repasado todos los temas, ¿no? Un poco lo que tiene que ver con el gobierno provincial, nacional, la actualidad política local, provincial, nacional, hasta la renegociación de la deuda. Y también lo estrictamente partidario, al menos dentro de Carlos Paz, respecto a Carlos Paz inteligente. Sí. La empresa